Buenos días amigos de Diario de Cuatro. Hoy miércoles 15 de julio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno, este día lo iniciamos en una situación que yo considero muy específica, muy puntual, y que las circunstancias lo plantean así. La sociedad y el gobierno, si tú quieres, gobierno y sociedad, necesitan de dos grandes consensos en este momento, o sea, dos posiciones comunes que hagan que la decisión que se adopte esté garantizada de ser aceptada por todos y procurada por todos. La primera tiene que ver con la manera como vamos a enfrentar la pandemia en este momento en que se encuentra. ¿Qué acciones específicas son recomendables? Como tú ves, hay personalidades muy autorizadas que recomiendan acciones muy severas, incluso algunos de ellos casi regresar al inicio de las medidas. Hay otros que consideran que a partir de las dos fases de la desescalada que se aplicaron, más una cuarta, porque yo creo que ha pasado, la apertura de los aeropuertos estaba planteada para iniciar la cuarta fase, sin embargo, las fronteras se han abierto, pero no hemos cruzado por la tercera fase de manera formal, porque la tercera fase lo que significaba era la incorporación de todo el personal de trabajo, tanto en el sector manufacturero como de comercio, etcétera. En la práctica muchas empresas lo han hecho, pero en un ambiente tal que ha tenido repercusión en la sociedad, en el comportamiento general de la sociedad, tanto como para crear un verdadero desorden. No hay una clara disciplina para enfrentar el coronavirus. Creo que se necesita una acción de consenso. Anda por esos predios el Listín Diario cuando reclama una cumbre de todos los sectores, el gobierno, representativo de la sociedad, en todos sus planos, para que se produzca una decisión que se aproxime al consenso. Porque como tú ves, hay posiciones extremas, algunas que se quedan en el justo medio, y otras que quieren seguir, que quieren con la apertura total, al estilo de los ingleses, que dijeron, vamos a ver hasta dónde llega esto, después tuvieron que recogerse. Y hay un segundo consenso que yo creo que las circunstancias demandan. Si debemos o no iniciar el año escolar, como está previsto siempre en el mes de agosto, y si debemos hacerlo de manera presencial o semipresencial, o absolutamente desde la casa, procurando los instrumentales modernos de la internet. O si debemos, como sugería José Joaquín Puello, postergar el inicio del año escolar y esperar hasta enero, para que de aquí a enero nos impongamos una serie de medidas correctivas para enfrentar el coronavirus y suponiendo que surtan efecto, entonces podamos abrir un poco la sociedad y volver a un año escolar que pudiera ser presencial, con las medidas que recomienda el momento. Esos son dos grandes consensos que en este momento parecen necesarios, tanto a nivel de gobierno como a nivel del resto de la sociedad dominicana, porque estamos en una especie de limbo. Mucha gente opinando y la pandemia caminando. Todos los días se agrava más, todos los días se reduce más la capacidad de respuesta, tanto del Estado, mediante su sistema hospitalario. Tú sabes que hay toda una red desde hace tiempo hospitalaria que la maneja el Servicio Nacional de Salud, como el sector privado. En ambos se nota lo que se llama un agotamiento de recursos materiales y humanos. Y ya eso es peligroso, porque puede llegar el momento entonces que nos sobrepase la pandemia y se declara el colapso, como pasó en Italia.
otros países. Por tanto, creo recomendable ciertamente la cumbre. Lo mismo diría, como te repito, con el sector educativo. Tomamos una decisión que se aproxime al consenso, o que sea consenso, para que todos nos sintamos tranquilos en cuanto a que la decisión sea el fruto de una discusión bastante sincera, abierta, donde se expongan todas las consideraciones y se tome finalmente una posición común. ¿Qué te parece esto de estos dos consensos? Bueno, buenos días, Pedro. Yo voy a insistir en un planteamiento que hice hace varios días, que fue lamentarme de que ese gesto y esa iniciativa tan importante para el país, como fue esa reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader, no sacaran parte de ese espacio para plantearse una agenda de conjunto, consensuada, entre el gobierno que sale y el gobierno que entra para enfrentar una crisis que lastima al gobierno actual y va a lastimar también al gobierno entrante. No se pusieron de acuerdo, es obvio, y no se ha producido lo que tiene que producirse en el país, que son medidas puntuales dirigidas a enfrentar con mayor vigor el problema de la pandemia. Y eso no se hace de otra manera que no sea imponiendo un protocolo e imponiendo una conducta, aún en democracia. Si eso no se entiende partiendo de ahí, de ese principio, entonces la vamos a seguir pasando mal e iremos a peor. Se necesita de una imposición en el marco legal para que la población entienda que, a pesar de ese sector de la población que no quiere entender nada, nosotros necesitamos preservar la salud del pueblo dominicano. Y preservando la salud del pueblo dominicano, preservamos la economía. Primero hay que preservar la salud. Un pueblo enfermo, en incertidumbre, agónico, no es verdad que produce nada. Y una situación como la que se está presentando en el país, aunque tengamos la buena voluntad de abrir, cerramos o no cerramos el territorio italiano para el turismo, o no acabamos de cerrar el territorio de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice abiertamente, le dice a sus ciudadanos que no visiten la República Dominicana. Entonces, lo que no impone la racionalidad, lo impone la realidad. Y lo que nos está imponiendo la realidad es que necesitamos medidas de fuerza en el marco legal. Medidas de fuerza en el marco legal. Y eso, como mejor se hace, es mediante una responsabilidad compartida de la sociedad, pero sobre todo del liderazgo político, que tiene una cuota de responsabilidad sobre todo este desbarajuste. Porque además de la desescalada, que ciertamente se nos fue de la mano, después cumplimos muy bien la primera fase, y después nos fuimos de bruces, y en la segunda fase tuvimos que detenernos ahí. Y echamos hasta atrás, pero tampoco avanzamos. Pero sin embargo, aportamos de fase 2, de fase 3 y fase 4 algunos elementos que entonces abrieron el espacio al desorden, a lo que estamos viendo, a un incremento en los contagios y un incremento en las muertes, en los fallecimientos. Pero eso fue una parte. Pero ¿y la otra parte? ¿Quién fue el responsable? Los partidos políticos. Dije los partidos políticos, que se empeñaron, insistieron y fuñeron la pista de que no se podía seguir con el toque de queda, de que no se podía seguir en el estado de emergencia, que eso era para favorecer a tal o cual y que no se podía. Bueno, esa actitud es parte de las causas de estas consecuencias.
en función de eso, entonces, lo que reclama el país es lo que acaba de decir, y ojalá esa fuente sea sana y que sea una fuente creíble y que así sea. Lo que acaba de destacar hoy en su titular principal, el periódico El Día, y es que en las próximas horas el gobierno se apresta, el Poder Ejecutivo, a solicitar el estado de emergencia ante el Congreso, luego de un consenso con las autoridades que entran el próximo 16 de agosto, llámese un consenso entre Danilo Medina y Luis Abinader. Eso es lo que dice una información que es la principal del periódico El Día, y que yo tengo la esperanza de que así sea. Porque es la manera más sana y más responsable de afrontar en forma conjunta un problema común que nos atañe a todos. Y esos dos líderes, el líder Danilo Medina, que está al frente del poder y que dentro de poco será líder de la oposición, y el líder del país, que lo será Luis Abinader, en su condición de presidente electo de la República Dominicana, tienen la mayor cuota de responsabilidad en este sentido. Y pienso que si eso se da, como lo dice el periódico El Día, pienso que le están dando una señal más de la maravillosa señal que han venido dando ambos, Danilo Medina y Luis Abinader. Porque esas decisiones que ha ido tomando Luis Abinader, conformando un gabinete que obviamente luce un gabinete de crisis, de manejo, de gerencia de crisis, el que está conformando Luis Abinader, se hace notar en la conformación de ese equipo económico, encabezado por un gran manejador de crisis en esa dirección, que es el gobernador del Banco Central. Y esa apertura, esa disposición del gobierno, abriendo las compuertas y propiciando un clima de respeto, de abrir el gobierno para que las autoridades vean, ausculten y hagan sus indagaciones del lugar para ver cómo preparan lo que será su accionar de gobierno. Eso necesita ahora de ese otro filón, del filón en materia de salud. Y qué forma más importante y más positiva sería que anunciarle al país que por consenso se van a tomar tales y cuales medidas. Eso sería fabuloso, Pedro. Acuérdate que este país, con una gran tradición democrática y política, este país casi siempre ha estado dividido en dos. Una parte de la población que está con oposición en un determinado momento y otra parte de la población que está a favor de los gobiernos. Entonces, si hay consenso para un tema como eso es lo mejor que le puede pasar a este país. Sí. A mí me da la impresión, entonces, ojalá que el presidente de la República, que sea así, someta al Congreso Nacional en las próximas horas. Tú sabes que también una es solicitud conveniente de emergencia, y que todo ese tinglado opositor encabezado hasta el momento, por hoy, hasta el 16 de agosto, encabezado por el líder de la oposición hasta el momento, que es Luis Abinader, pues se haga sentir en esa dirección, señal a favor del país. A una señal en esa dirección debe mandar la comisión de emergencia que preside el señor Gustavo Montalvo, que hasta hace una semana estaba muy activa, porque daba paso a paso información acerca de las medidas que estaban en proceso o los efectos de las medidas en proceso. Entonces, ya ejecutadas. Entonces, hace falta que Gustavo Montalvo, para que se vea que hay una autoridad administrativa que le da seguimiento a las instituciones relacionadas, como tú dices, con la estrategia para manejar el COVID en todas las áreas. Y en eso daba información el señor Gustavo Montalvo, que se ha desaparecido de los medios. Pero Pedro, es una cuestión de Gustavo Montalvo, que al señor Montalvo es una cuestión de ninguna comisión. Que acuda de nuevo a los medios y le dé seguimiento a lo que está aconteciendo. Porque si esa reunión de que tú hablas, Mozart,
No, no está es en verdad. proceso. Me parece una respuesta buena a la situación. Pero una orientación No, que eso lo pudiera decide, eso no es darse cuestión de, eso no es para que cuestión la de cosa corra Montalvo, por pero ahí. no reduzca eso a Montalvo y que me perdone No lo Montalvo. estoy reduciendo. Eso es un asunto de que el No lo estoy presidente de la reduciendo. Lo que quiero República, es que él Danilo también Medina, y el intervenga. presidente electo, Hasta el momento, Luis Abinader, hasta tomó el una momento de la decisión. administración Medina la que gobierna. No, pero No te olvides jamás de eso. no. Tú sigues política, Entonces, tú sigues política. la Y no sé por qué, porque administración ya esto pasó, Pedro. la Esto administración del pasó. licenciado Danilo Medina Tú la que sigues gobierna. política. Tú sigues política. No Yo hablemos estoy uno hablando por el encima país. del Esto no es otro. Cada cuestión de que la cual que hable lo administración que de crea. gobierno. Mira, No. yo Ayer creo decía, que óyeme, yo creo que el gobierno, como tú dices, óyeme, Pedro, a lo debe mejor eso tomar te una sirva. iniciativa. A lo mejor eso te sirva. Y me parece buena la idea. Decía ayer, a lo mejor eso te sirva. No, de algo. Óyeme, no la podemos seguir en iniciativa eso. tiene que provenir, como tú No dices, podemos de las seguir dos en eso. partes. No podemos seguir en eso. Mira, ayer no te decía, preocupes, yo creo que tú vas por el buen camino. Ayer Lo que decía tú dices es Milagros correcto. Ortiz Lo que Bosch. yo, sin embargo, Ayer sugiero decía Milagros Ortiz es que Bosch. haya señales específicas del gobierno. Ayer decía Milagros ese Ortiz propósito. Bosch. Porque Ayer una cosa es decía lo que dice un diario, Mozart, una cosa es lo que un diario Ayer opina, decía Milagros opina, Ortiz Bosch. y otra cosa es la respuesta que le van a dar los líderes de la sociedad. Bueno, es sobre la base de un consenso. De todas maneras, mira, yo... Ayer, pero yo quiero decirte porque tú sigues en política. Milagros Ortiz Bosch, designada ya, pues, señalada que va a cumplir un rol importante en el Estado, se le hacía la pregunta sobre la ratificación de el gobernador del Banco Central, como ahí en la gobernación, la confirmación de Héctor Rueda de Valdez Albizu. Y en forma inteligente y en forma racional, la doctora Milagro Ortiz Bosch, sin dejar de reconocer, de hacer ver que quizás eso no era lo que aspiraba ella o aspiraban otros, dijo lo siguiente. La doctora Milagros Ortiz Bosch dijo, el país está por encima de los intereses partidarios. Y esa es una decisión del presidente Luis Abinader que confirma que él cree eso, que el país está por encima. Pero mira, entonces, de la misma manera que el presidente electo tomó la sabia decisión de mantener a Valdez Albizu al frente del Banco Central en un momento de crisis como lo que está viviendo la República, obviando todos esos intereses lógicos, legítimos de gente que quería ir al Banco Central, también a un interés echando a un lado eso, el presidente Luis Abinader dijo, no, lo que va es esto. Y antepuso los intereses de la nación con esa decisión a los intereses partidarios. No, pero también... De la misma manera, yo confío que lo que no se produjo en esa histórica reunión de Danilo Medina y Luis Abinader es que tú estás se haya producido en las últimas horas y se haya decidido en forma consensuada que el gobierno actual solicite al Congreso Nacional el estado de emergencia y que ese Congreso Nacional, con la matrícula mayoritaria que tiene en el Senado el PLD todavía y su parte en la Cámara de Diputados y con la mayoría que tiene la oposición encabezada por el momento, por Luis Abinader, se pongan de acuerdo y le den al país ambos una demostración de que estamos y vamos a afrontar una situación. Ahora déjame hablar, mira, que nos afecta a todos. Yo creo que la intención tuya es muy buena. Lo primero que hay que aclarecer es si en efecto eso se planteó en la reunión entre ellos dos. Bueno, eso es lo primero que nosotros lo sabemos. Porque tú dices que no hubo consenso entre ellos. Bueno, se planteó el tema. Que no se ha tomado medida. Perdóname, no trata de intervenir en todo. Deja que la gente se exponga. Mira, yo lo que no estoy seguro es de que en la reunión entre ellos dos se planteara el tema. Tú también estás especulando. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque a veces el que va a tomar el poder y lo va a tomar en tiempo prudencial, un mes, quiere que el que lo esté ejerciendo lo ejerza plenamente, porque para eso fue elegido. Eso piensas tú. Te digo yo que pudiera ser esa la respuesta. ¿Y por qué no lo pensó con
¿Y por qué no lo Estoy pensó suponiendo. con lo Déjame terminar y después tú opinas. Después tú opinas. Mira, yo creo que pudiera ser que en esas reuniones se planteara el tema. Ahora, si se planteó, como tú dices, como tú supones que pasó, me parece que ciertamente se dejó pasar una oportunidad para conseguir un consenso. Te satisfago con eso. Pero ponga usted que no se planteara, que se trataran otros asuntos referidos al traspaso. Ay, Pedro. Y no ese. Y no ese. Bueno, si no se planteó, bueno, simplemente no se decidió. Que probablemente también en esa reunión habían otros asuntos prioritarios. Nada más prioritario que el coronavirus. Lo que sigue, sin embargo, en esta coyuntura, infantil. Y la práctica que había hasta ese momento era que el gobierno, con una comisión de emergencia presidida por el señor Montalvo, insisto, daba casi diariamente un informe al país de cómo iban las cosas y de cuáles eran los propósitos y los pasos que se iban a dar en cada momento. Ahora no se sabe oficialmente en qué momento se encuentra la tercera fase, la cuarta fase, etcétera. Porque la comisión ha hecho silencio. ¿Entiendes? Entonces, hablan algunas autoridades de manera individual. El ministro de Salud es el que ha tomado la iniciativa gubernamental, la vocería oficial. Y esa vocería oficial estaba en manos del señor Montalvo, que yo te he dicho muchas veces que es la cabeza mejor amueblada del gobierno, desde el punto de vista administrativo del Estado. Ese señor, donde quiera que está, las cosas operan con orden, con disciplina. Es una consideración muy personal tuya. Reclamaría eso. Muy personal tuyo. Reclamaría que el señor Montalvo en este momento deje saber. Pero Montalvo no es presidente de la República. Montalvo es presidente de la República. Del gobierno. Los Montalvo no es presidente de la República. De preocupación que le genera la problemática, el comportamiento civil. Lo que pasa es que tú quieres currir el bulto. Tú quieres currir el bulto del partido oficial y del gobierno entrante. Y la capacidad en que están las autoridades del sector salud. Todo. Y yo no sé por qué. De dar respuesta a los problemas. Yo preferiría que fuera así, hasta el momento. Eso porque lo que tú dices no se ha dado. Lo que tú dices no se ha dado. Lo que tú aspiras. Si eso no se ha dado, el gobierno debe seguir adelante hasta entregar el 16 de agosto y tomar la iniciativa. Entonces, por eso no va a tomar la iniciativa. Tiene que tomarla. Y me parece, mira, otra cosa. Nosotros tenemos, porque tú lo has dicho muchas veces y tienes razón, las primeras acciones del gobierno, la primera y segunda fase, se emprendieron en un orden y con racionalidad, y siguiendo lo que es una respuesta consensuada a nivel internacional, que me pareció eficiente. El asunto, como tú dices, se vino a deteriorar después de la segunda fase, cuando creíamos que estábamos en condiciones. Por eso el presidente habló al país, dijo, y vamos a ver cómo se comporta, y por la presión que hizo el Partido Revolucionario Moderno para que se abriera todo, con la campaña que tenía el Partido Revolucionario Moderno, diciendo que se estaba aprovechando la pandemia para asuntos electorales. Pero no saque esas cosas ahora, ya, vos, ya. Pero ese es el problema tuyo, ese es el problema tuyo. Yo no sé cuál es el miedo que tú tienes con eso. No, pero no saquemos eso. Hay que decir las cosas como son, Pedro. Eso no te va a restar nada. No, pero no es eso. Eso no te va a restar nada. Yo lo que digo es... que decirla con responsabilidad. Yo estoy diciendo... Que si nos ponemos a escarbar el pasado... Es que no es cuestión de escarbar el pasado, eso es el presente, eso es escarbar el pasado. Imagínate tú que el presidente decida ahora, sin consensuarlo, pedir al Congreso Nacional el estado de emergencia y que Luis Abinader no esté de acuerdo. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene sentido? No, lo ideal sería lo que está planteando el periódico El Día, que eso se haya dado, que debió darse, digo yo humildemente, el día de la reunión. Una postura consensuada para tomar medidas consensuadas frente a un problema común. Bueno, frente a un problema común. El país marcha
Nadie Ayer me se tiene que designó lastimar un con nuevo eso, porque ministro de Energía y yo no Minas. estoy diciendo, no estoy diciendo mentira, estoy diciendo la verdad. Ayer, no, tú estás actuando, tú estás analizando lógicamente los eventos, pero no necesariamente con posesión real de información. ¿La cogí? Mira, ¿Quién ayer te el dice a ti que yo no pueda presidente tener posición real de información? electo ¿Tú la tienes? designó al ministro de Porque tú no Energía y la Minas, tienes. Antonio Almonte, hombre conocido por nosotros, aquí en Diario de Cuatro, hemos conversado con él más de una vez, hombre muy racional, bastante equilibrado, y a un joven abogado, yo le digo joven, porque él es anterior a su hermano Peralta Romero, ¿te acuerdas? El periodista Mozart, que también es abogado. Antoliano Peralta es un abogado en ejercicio que hace también mucho ejercicio de planteamientos públicos, porque es un articulista muy asiduo. Que no se le conoce, por cierto, militancia en posiciones activas de política, aunque se sabía que era un crítico bastante severo de los sistemas de administración de justicia, etcétera, y que era un reclamante de que mejoraran esos sistemas. Han puesto, por tanto, a Antoliano Peralta Romero de Procurador General de la República. Eran ese cargo era muy reclamado en estos días, porque acuérdate que hay un deseo de buena parte de la sociedad de que se ausculte el comportamiento de los funcionarios públicos, de toda la administración pública, y que se determine también una línea maestra que obligue a los que vienen a operar la administración pública a cumplir determinadas normativas morales y éticas, que si bien están escritas, pero tiene que haber alguien que las vigile para que se cumplan. Entonces, Antoliano Peralta Romero, como te digo, había planteado estos temas con mucha insistencia en los últimos años. Y para los deseos del presidente electo de buscar a alguien que tenga esa visión, esa actitud correctiva, parece que Peralta Romero le lució el indicado en esta coyuntura. Bueno, vamos a la pausa. Están pidiendo una pausa. Entonces, vamos a la pausa. Sí, entonces estos dos cargos van en camino de completar lo que pudieran llamar el gabinete del presidente, que por cierto le faltan unos 12 ministros todavía por escoger. Vamos a una pausa, Mozart, y regresamos con otros temas. Hay muchos temas de interés pendientes. Hoy es miércoles y por ahí viene don Julio Ortega Tous para analizar el tema económico, fundamentalmente el de la deuda. Así que vamos a hacer una parada. Bien, tenemos dos noticias en el plano económico, una buena y una mala. Me gustaría hacer uso de la buena primero. Miren, las remesas en el mes de junio, tal como indicaron los primeros 15 días, y de eso hicimos referencia aquí en el Diario de Cuatro, crecieron en junio 25.7%, hasta llegar a 737.9, y sumar en el primer semestre del año 3.474 millones de dólares. Eso es un 0.5, la mitad de un 1%, más alto que el primer semestre del año pasado, que fue un semestre absolutamente normal. Porque acuérdate que la famosa crisis aquella de credibilidad sobre el sector turismo, que fue lo que nos causó ciertos percances, se produjo a partir de la conclusión casi del segundo trimestre del año pasado. Entonces, eso quiere decir que la diáspora dominicana le está respondiendo al país. Claro, un 83.7% de esos recursos de remesas vinieron de los Estados Unidos, donde en el mes de junio precisamente
se recuperaron 4.8 millones de empleos. Ahora la mala, la noticia mala, también en el plano económico. En el primer semestre las recaudaciones cayeron 14.5, que son los ingresos del Estado. En el mes, fíjate, aquí hay datos que son verdaderamente preocupantes. Aduanas cayó un 20% y la Dirección General de Impuestos Internos 18%. La recaudación, por tanto, luce que va a ser muy afectada al final de año. En el primer semestre, las recaudaciones fueron del año pasado 332.8 millones de pesos. Pero en este primer semestre del 2020 han sido de 284.7 millones de pesos. Eso es un 48.1% menos. No, perdón, 48.000 millones de pesos menos, o sea, el 14.5%. Eso nos da una idea de las precariedades económicas que enfrenta el actual gobierno, que entrega el 16 de agosto, las dificultades que tiene para poder hacer frente a muchas necesidades y que va a enfrentar y que van a enfrentar las próximas autoridades. Son dos noticias, una agradable Bien. por el día de la cerveza, Bueno, y la otra desagradable porque muestra un descenso importante de las recaudaciones públicas. Hablar de 48.000 millones de pesos menos de ingresos al Estado en 6 meses con respecto al año pasado, ni siquiera con respecto a las proyecciones que se había para este año, crea mucha preocupación. bueno, Esos datos quizás nos muevan ahorita. Vamos a hacer planteamientos junto con Ortega Tous con respecto a todos estos temas. vamos a ver, pero mientras tanto, mientras llegue a Ortega Tous, yo no tengo mayores preocupaciones. La preocupación mía es el coronavirus, que es el foco y que es el elemento causal, es lo que ha causado en gran medida todo este problema, todo este desbarajuste, el coronavirus. Y con esa información que despacha el periódico El Día de esta fecha, eso me abre a mí la esperanza de que en las próximas horas tendremos medidas puntuales, consensuadas entre las autoridades actuales y las autoridades que vienen para afrontar en forma responsable el tema que nos afecta y nos estará afectando por un buen tiempo a todos, pero que tenemos que afrontar y que tenemos que afrontarlo en forma responsable. Entonces eso es lo que aguardo. Voy a aguardar las próximas, no tengo por qué poner en duda, porque incluso es completamente racional y eso es lo que están diciendo los agentes nacionales y extranjeros, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Hay que enfrentar el coronavirus. Hay que enfrentar el coronavirus y hay que preparar autoridades con capacidad de respuesta en materia, con el otro componente que es la economía. Por el lado de la economía, yo aguardo porque sé que lo que se está conformando es un equipo de gerencia de crisis que va a afrontar con todo vigor eso. Yo sé que vamos a salir adelante, porque es más o menos el mismo principio que han tenido las actuales autoridades de mantener y apelar a lo que ha sido un ejercicio exitoso en el desempeño de las políticas monetarias y financieras para mantener a la República Dominicana por lo menos, sin caer en el vacío donde han caído la mayoría de las economías de la región, que están muy afectadas por una recesión terrible, negativa completamente, su producto completamente negativo. Nosotros por lo menos estamos avanzando.
Y fíjate si avanzamos, que las remesas son una señal de confianza de esos dominicanos en el extranjero que dicen, puedo seguir enviando a mi gente allá los recursos, porque esos recursos van a permitir que mi gente pueda sobrevivirle a la crisis. Y puedo colaborar con eso, pero sobre la base del ambiente que hay creado en el país, con lo cual abona muchísimo el presidente electo, Luis Abinader, con la conformación de ese gabinete económico que nos está mostrando, en lo cual al que yo le tengo plena confianza por ese lado. Por el lado del virus, pues ya te digo, ojalá en las próximas horas veamos esa solicitud de estado de emergencia por parte del gobierno y una respuesta satisfactoria por parte de todo el Congreso Nacional. Perfecto. Hay noticias buenas incluso a nivel mundial, y es los avances que ya muestra Estados Unidos con una vacuna que ya incluso ha sido probada en seres humanos con un alto nivel de satisfacción, muy elevado nivel de satisfacción, hasta el punto que se habla de agosto, septiembre, octubre, para que tengamos ya en concreto por parte de los Estados Unidos una propuesta de vacuna. Y lo propio están haciendo los canadienses, una unidad en Canadá que ha logrado también avanzar en forma importante con otra vacuna. Y lo que no se sabe, porque no todo se sabe, hay cosas que se están manejando, esas potencias, esas grandes potencias. Sabemos perfectamente bien que en eso están otras naciones como Rusia, que viene desde hace tiempo con trabajos en esa dirección. Lo viene haciendo Alemania, Reino Unido, China. Están trabajando también en la misma dirección de afrontar, de procurar la vacuna que sería la salvación, lo fundamental para afrontar el tema de la crisis. Entonces, en eso, por ahí anda mi cuadro. Ahora, que es muy importante, veo que el presidente Danilo Medina ayer puso en funcionamiento, se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales, la SURSA, una obra trascendente, de vital importancia para el Gran Santo Domingo. Un Gran Santo Domingo que ha recibido de esta administración del presidente Danilo Medina planteamiento de saneamiento, o sea, saneamiento en materia de aguas residuales, creciendo la cobertura sanitaria de un 5 en el 2012 a un 35%. De un 5 a un 35% la cobertura sanitaria. Porque nosotros hemos visto cómo han sido rescatadas varias cañadas que son depósitos por donde corren aguas terribles, contaminantes, y sin embargo han sido rescatadas. La más reciente de las cuales se está verificando ahí en los ríos. El tratamiento de esa cañada de los ríos importante que lo está haciendo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado. Pero la gran obra es precisamente el proyecto La Sursa, que va a impactar a más de 37 barrios y sus sistemas de alcantarillado. Va a beneficiar eso que inauguró ayer el presidente Danilo Medina de manera directa a más de 450,000 personas del Distrito Nacional y de Santo Domingo Norte. Son 6 bombas recolectores con sus rejillas que van a recolectar los residuos sólidos, y la planta va a dejar completamente atrás en el olvido el hedor y la contaminación de toda esa área. Un proyecto trascendente, y qué bueno. Yo pienso que esas son de las cosas que nos animan en medio de todo este problema. Un problema precisamente de orden sanitario, que se nos dé la buena noticia de que tenemos en funcionamiento esa formidable obra. Y de la misma manera, felicitar a los amigos del sur, porque se va a inaugurar también
la circunvalación sur allá en Baní, excelente, magistral, como parte de todo el sistema de desarrollo vial que ha estado experimentando la República Dominicana, que nos acerca, que acerca a los pueblos por vías bien hechas, con circuitos bien diseñados y ejecutados, que van a posibilitar la inversión, que promueven la inversión en áreas tan importantes como el sur, el que deberá constituirse ya pronto en nuestro cuarto polo turístico y que necesita, entre otras cosas, de obras tan formidables como esta, de ese circuito vial del sur, esa circunvalación que se inicia ahí en Baní. Una obra, yo le mandé, no sé si Giovanni mandó, si Giovanni tiene por ahí el asunto de la circunvalación. Bueno, no, la circunvalación, importante al sur, quizás nos ayude con eso. Porque eso ahí va a hay ayudar material, mucho a un proyecto turístico que se llama Los Corbanitos, que hay está material ahí, muy importante. ese le va a permitir acceso a la zona de desarrollo turístico de manera directa, sin tener que pasar por el centro de la ciudad. Tanto lo que viene como lo que va. Mira, Pedro, y tú te referiste también, porque no puedo pasar por alto, una designación que a mí me parece también muy sabia, que fue la de llevar al monte, al puesto de ministro de Energía y Minas. Yo pienso que se trata de un técnico altamente calificado que va a una posición donde desde donde se manejan dos sectores altamente sensibles, como es el sector de la energía y como es el sector minero, con un gran reto para las próximas autoridades, porque de lo que se trata es de darle continuidad y fortalecer ese proceso importante que se inició en esta gestión de cambio de matriz eléctrica en el país, que desde esa poltrona que es el Ministerio de Energía y Minas, que no está desarrollado plenamente, o sea, no está ejerciendo todas las funciones que la ley le faculta, por situaciones que tienen que ver más por orden político y administrativo, no se ha dado. Pero la gran sombrilla del sector eléctrico lo es precisamente ese ministerio, el Ministerio de Energía y Minas. Y como hemos avanzado tanto y ya tenemos, por ejemplo, hemos logrado avanzar en forma tan sostenida en el proceso de cambio de matriz eléctrica, con todo lo que eso implica, con esa maravilla que es Punta Catalina, que nos aporta tanto en materia de generación eléctrica, con una participación digna, consecuente, vigorosa del Estado Dominicano, y con esas iniciativas que ha tomado el sector privado, la más reciente de las cuales se produjo en San Pedro de Macorís ahora, hace un par de días, con ese sector privado cambiando su matriz de uso de gasoil y de componentes altamente contaminantes a otros componentes como es el gas natural, motivado precisamente por esa iniciativa importante del presidente Danilo Medina de iniciar ese cambio de matriz. Y en el caso de Minas, una papa caliente, porque el sector minero, quieranlo reconocer o no, alguna gente que no entiendo por qué no terminan de reconocer la importancia que ha tenido, tiene y tendrá la minería para la República Dominicana en materia de desarrollo, en materia presupuestaria, en servir de colchón, servir de balanza, de que cuando nos faltan recursos, por ejemplo, como nos ha faltado en la industria turística por las situaciones que hemos atravesado, ahí dice presente la minería, generando recursos líquidos, fuertes, directos, sin pasar por go, directo, en moneda fuerte, como el dólar, para ayudarnos nosotros a manejar nuestro presupuesto y a manejar al mismo tiempo el pago de la deuda
que se va a ver incrementada necesariamente fruto la bendita pandemia, y que va a encontrar también ahí en una gerencia que deberá junto con el sector minero buscar esa licencia social que necesitamos para seguir los niveles de exploración y explotación minera racional. Vamos a ver. En armonía, y en eso yo pienso que el señor que Almonte puede y deberá ayudar en esa dirección. De la energía, como tú dices, la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas establece campos que parecían de lo que está escrito y lo que está decidido a nivel del Congreso, clarificar los campos de acción. Realmente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado iba a pasar a ser una dependencia del Ministerio de Energía y Minas. Así es. Pero no ha sido así. No ha sido así. Pero tú explicabas, y lo hacía con mucha racionalidad, que circunstancias de la política y de la economía impidieron que eso se pudiera materializar en el momento en que se decidió, porque esto es una ley de reciente creación. Así es. Entonces esto es una ley que hay que madurarla. Claro. Mira, todavía el sector minero se siente un poco confuso, y es tan simple como esto. Tú sabes que hasta el rector del sector minero era la Dirección General de Minería, más que el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Porque minería era una dependencia de Industria y Comercio. El rector era minería. Ahora, ¿qué ha pasado? Tú puedes creer que aunque en la ley la Dirección General de Minería es absorbida por el Ministerio, sigue siendo una entidad casi autónoma dentro del Ministerio. Pero ¿cómo va a ser? Cosas, como para que lo sepas, incluso, oye lo que pasa, oye lo que ha pasado, porque así son las cosas de la vida. Los mineros, los tradicionales, que han gestionado aquí el desarrollo minero, dicen que por ventura fue así. ¿Cómo? Sí, te estoy diciendo. Pero es un acuérdate que yo tengo entonces, muy buen contacto con esa gente. Es un cuestionamiento. Sí. Dicen ellos que por ventura al ministerio es un cuestionamiento. Entonces para que tú veas cómo la administración pública, porque es que nosotros tenemos en proceso cambio trascendente en la gestión pública, pero muchas de ellas son recientes, Moza. Sí, fíjate tú, por ejemplo, la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social data del 2001. Comienza a aplicarse por compleja. Ella misma se dio 2 años para comenzar a aplicar. La propia ley dijo, no, yo no puedo entrar ahora. Denme 2 años para prepararme. Bueno, el tercer nivel de prestación de servicios de salud y de pensiones no existe. El famoso nivel que regula todo lo que es la economía informal, eso no existe todavía. El contributivo subsidiado, ¿te acuerdas? Sí, consigna la ley. Sí, todavía hoy, ¿cuántos años lleva la ley, vos? No existe. ¿Cuántos años lleva la ley? 18 de 18 años. 18 y 17 de ejecución. Así es. Y hoy el sector contributivo subsidiado no existe. No existe. Para que tú veas lo difícil que es tú cambiar una estructura económica y social. No es fácil. Entonces, no es fácil. el Ministerio de Energía y Minas tiene otro problema. Ahora la minería está regida por 2 campos de decisión. Uno que tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas, específicamente con su dirección ahora sería una subdirección de minería, que es la que estudia, ¿no?, los procesos y regula los procesos, primero de exploración, y también evalúa las condiciones resultantes de un proceso de exploración para calificarlo de un proceso de explotación. Eso lo eleva al ministerio. El ministerio a su vez lo tiene que pasar todavía al Poder Ejecutivo, que es el que finalmente dispone. Pero hay una zona intermedia en esa decisión. Después que el ministerio toma esa decisión, el que quiera emprender un proyecto minero tiene que procurar una segunda autorización, que es la de ambiente, la del Ministerio de Medio Ambiente. Porque sin esas dos, el Poder Ejecutivo está atado de mano. Ese otro compromiso. ¿Y de qué cosa? Y falta todavía por decir nada. El Ministerio de Energía y Minas, como lo hizo, por ejemplo, en el proyecto de exploración y explotación
de Arroyo Hondo, allá en San Juan de la Maguana, donde se encontraron, ahí se encontró un yacimiento de 3 millones de onzas de oro, para una minería subterránea. Mire, el ministerio lo aprobó y lo reportó al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo está a la espera de lo que llaman la licencia ambiental. La licencia. Que no se ha dado. Mira, vamos a la pausa que tenemos a Julio ya. Entonces es interesante saber que existen también estos obstáculos para poder operar. Mira, entonces vamos a la pausa porque se nos vino el tiempo encima. Hay muchos asuntos que debatir, se quedaron algunos en el tintero. Bueno. Ojalá que don Julio esté cerca, porque él es muy bueno en este momento. Hay un tema importantísimo que tratar. Él es bueno siempre, no en este momento. Sí, siempre, siempre. Bueno, es una aventura para nosotros en Diario de Cuatro tener a don Julio Ortega todos los miércoles. La semana pasada, por efecto de la situación en que estaba la pandemia, el coronavirus a nivel internacional y local, buena parte de esta entrevista, de este espacio de los miércoles, hubo que dedicarla a esa situación general. Y no le sacamos a Julio ese tremendo potencial que tiene para proyectar y analizar los temas económicos básicos y fundamentalmente la deuda, que es el tema que más preocupa en este momento a las naciones que han sido golpeadas por la pandemia mundial. Buenos días, don Julio. Buen día. Quería decirle también, Buenos días, Julio. que hoy concluyó la visión de conjunto del primer semestre del año y hubo informaciones en dos sentidos. Hubo una que pudiera resultarnos un poco beneficiosa para compararla con otros países, que fue que las remesas crecieron 0.5% en estos primeros 6 meses con relación al año pasado. Y 25% en junio, Pedro. Y déjame decirte, Julio, que en el mes de junio 25. se procesó 737.9 millones de dólares y que eso hizo sumar al primer semestre un aporte de 3.474.9 millones de dólares. Lógicamente, el 83% de esos ingresos provienen de los Estados Unidos de América, donde en junio hubo hasta cierto punto una reactivación, un poco de respuesta a la crisis que en ese momento afrontaba, porque se crearon 4.8 millones de empleos y el desempleo general en los Estados Unidos bajó de 16 a 11%. Bueno, pero la mala, de la mala también, Julio, la mala es que la recaudación en el primer semestre del país cayeron 14.5%. De 332.8 millones de dólares, de pesos que se recaudaron en el 2019, en el primer semestre de este año se recaudaron 284.000, una baja de 48.000 millones de pesos. Eso nos pinta un cuadro general, pero fundamentalmente, Julio, ese cuadro yo creo que simplemente lo que debe ser es un motivante para un tema que a ti, que tú conoces también porque fuiste jefe del Departamento de Deuda Externa, del Banco Central. Sí, deuda externa. Y es el tema de la deuda, Julio. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? En aquel momento, cuando yo entré en el año 86 al Departamento de Deuda Externa, nada más era deuda externa, del Banco Central, la deuda interna o era una deuda administrativa o era inexistente. No había deuda del Banco Central, no había deuda del Ministerio de Hacienda, que hoy sí tiene un componente, aunque menor, importante. Entonces, cualquier decisión que tú tomes con relación a la deuda externa va a repercutir de alguna forma en el costo de la deuda interna, o podría, lo pongo en condicional.
Sin embargo, yo lo he advertido, se lo he hecho saber a algunos amigos que van a ser hacedores de política, de que la experiencia nos demuestra de que en una situación como la actual, con un colapso de las finanzas públicas y de la economía de tal magnitud, con algunos puntos brillantes, como puede ser ese que tú dices de las remesas, que yo creo que es sobre todo la explicación económica, es la solidaridad de las familias con sus familias en la República Dominicana. En Estados Unidos aumentó el desempleo, pero está el cheque de los $1.200, que todos los que son residentes legales lo reciben. En España también está la ayuda a los suspendidos, que se llaman ERTES. Es decir, hay maneras de que los emigrantes apoyen todavía más, y por eso tú ves que el mes pasado hubo un incremento de 25%, ¿fue? Sí, 26. Sí, sí. 27%. Sí. Ayer lo leí en la página del Banco Central. Entonces, yo pienso que la nueva administración, es una sugerencia, no que sea necesariamente de esa manera, que la nueva administración de Luis Abinader debería considerar seriamente, con el apoyo de los organismos multilaterales encabezados por el Fondo Monetario Internacional, hacer lo que está haciendo ahora mismo, que ya hizo Ecuador. Ecuador reestructuró 17.000 millones de dólares en pago, llegó a entrar en default, tuvo 6 meses sin pagar unos vencimientos de intereses, y que está completando la Argentina por 66.000 millones de dólares. Y esto, en el caso de Dominicana, si vemos la composición del presupuesto del 2020, hay 250.000 millones de pesos dedicados al pago de intereses y o de amortización de capital. Si nosotros logramos reestructurar amigablemente, con el apoyo de la comunidad internacional, del G20, del FMI, de la OCDE. La mitad. Amigablemente. Sí, yo lo hice amigablemente. Yo lo hice en el 2004, 2005. Nosotros reestructuramos, sí, tú vas y le haces una presentación con un apoyo del fondo, con las consecuentes demostraciones econométricas de que esto... ¿En qué año fue eso, Julio? 2005, ¿En qué año, perdón? 2004 o 2005. Ah, pero era presentando credenciales. No, Era también el gobierno. gobierno. Entonces, yo creo que este está presentando, este tiene la posibilidad de presentar ya credenciales. Pero no es tanto por la presentación de credenciales. Lo que la comunidad financiera ve es, perdón, pero ¿tú crees en buenas intenciones de la comunidad? No es buenas intenciones. Eso no es cuestión de buenas intenciones, es capital. Escucha. Eso es cuestión que a ellos les interesa cobrar y seguir prestando. Y si no entran en ese razonamiento que se aplicó a Ecuador y que se está aplicando a la Argentina, tú estás hablando de monto de 17.000 millones de dólares por un lado y de 66.000 millones en bonos, no de financiamiento. Es de bonos, bolsa. Bonos. Son bonistas. Sí. Lo han hecho voluntariamente. Hay una parte en Argentina que siempre son los rezagados que no quieren, bueno, usted no participa y se queda fuera. En el caso nuestro, en el 2004-2005, que yo encabecé esa reestructuración, accedieron al intercambio voluntario el 98.7%. Solo un 1.3% dijo que no, y eso es lo que se hizo, que se apartó y se le siguió pagando de la misma forma. Y se llegó después a un acuerdo con ellos. Eso permitió en aquel momento reprogramar 1.100 millones de dólares que habían sido las 2 emisiones que había sugerido Andy Daguarre a Hipólito Mejía, primero de 500, de 600 y después de 500 millones. Y que después vino la crisis financiera y que impidió seguir haciendo. Eso le permitió al país en poco tiempo normalizar sus pagos desde el mismo 2004. Ya en el 2004 no teníamos atraso.
Y segundo, envolver a los mercados de capitales en una buena situación. Claro, hay algunos elementos que hay que considerar, que es el análisis del rating del país, cómo va a quedar. Ajá. Pero si tú reprogramas, mira, por ejemplo, Ecuador reprogramó esos 17 mil millones a 10 años. A 10 años, con vencimientos en tramos de 5 años cada uno. Y 2 años de capital. Si tú logras reprogramar 2020 y 2021 en pago de intereses, y ahora de 2020 hasta 2030, vencimientos de principal, del principal componente de la deuda pública dominicana, que son los bonos extranjeros, lo que llaman bonos soberanos o bonos globales. Ya van por 73%, 73% de la deuda. Eso te va a significar a ti más que un financiamiento gigantesco. ¿Por qué? Porque en lugar de tú dedicar esos recursos al pago de intereses, tú lo puedes dedicar, y lo demuestras además el FMI, a la construcción de acueductos, a la construcción de hospitales, al equipamiento de los centros de salud, a la lucha contra el coronavirus, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Julio, porque el requerimiento de deuda, el requerimiento de deuda, no lo oigo a los dos anda por, el requerimiento de deuda anda, según lo que he escuchado entre ustedes ahí, algunos economistas, el más reciente, Paveri, cerca de los 4 mil millones de dólares que vamos a necesitar. 250 mil millones. Entonces, si no, Pavel dijo que se iba un poquito más allá. No, yo lo oí, más allá. Y es por ahí, por 4 mil millones. De 4 mil millones, papá. De 4 a 5. De 4 a 5 mil. Es por ahí, es por ahí. Que vamos a necesitar. Que vamos a necesitar. 250 mil millones de pesos. Si tú logras, de esos 250 mil millones, ¿cuánto es? En pago. Entre 6. 6 por 4. Si tú logras reprogramar el equivalente para este año, el año que viene, a 2.500, 3.000 millones de dólares, ya tú vas a necesitar 1.000. Exactamente. Entonces es más fácil conseguirlo. Es mucho más fácil. Con el Banco Mundial, con el... Claro. Y promover nuevas inversiones. Por ejemplo, que no se ha hablado nada de eso. Ahí está pendiente la nueva inversión de Barrick, que tiene que hacerla ya este año. Y que $1.000 millones de dólares. No, son 1.000 millones de dólares. Son a 3.000 millones de dólares. Sí. Ellos hablaron de 2.000 a 3.000 millones. Sí, eso fue lo que hablaron. Sí. Lo que proyectaron. Entonces, cuando tú tienes una inyección de inversión de ese tipo, que Barrick lo necesita hacer con pandemia o sin pandemia para mantener, que ya es Barrick Newmont, ese es un proyecto, hay que negociarlo entero desde el principio. Eso no es un anexo. Pero hay que crear las condiciones para que Barrick invierta esa cantidad de recursos. Ellos son los que tienen que crearla. ¿Cómo? Ojo, haciendo una oferta más atractiva para el Estado Dominicano. Ellos tienen ya la inversión industrial hecha. Los autoclaves, toda la inversión industrial. Quizás necesitarán unos cuantos camiones más y palas mecánicas. Pero ¿y los proyectos de explotación en carpeta? ¿De quién? De Barrick. Ese es el que estoy hablando. Porque Barrick no va a invertir, Barrick no va a estar invirtiendo unos recursos cuando tiene varias limitaciones de seguir el proceso de explotación minera en el país. Escucha, a mí me dijo, y Pedro creo que estaba ahí, el presidente mundial de Barrick, que es un Estamos los dos, sí. Que esa inversión es fundamental para Barrick mantener su cuota de presencia en el mercado mundial. Su cuota de mercado. Su cuota de mercado mundial. Barrick Newmont ahora. Y así nos lo dijo él. Están en un joint venture, en el caso de Pueblo Viejo. Está bien. Que eso puede significar una nueva inversión en los primeros 2 años del nuevo gobierno de 2 a 3 mil millones de dólares, que te pesa en la balanza de pagos de forma fundamental, y que genera nuevas exportaciones y una capacidad de reserva minable, y para extraer alrededor de 1 millón de onzas al año. ¿Y con quién tú estás peleando ahí? Con una mosca. Él se la pasa ahí con una raqueta.
Sí, ahí lo vi. Ahí lo vi. Bateando mosca, pero los muchachos nos cuidan, no lo Sí. sacan. No, pero él estaba en primera ahí cuando lo hizo. Bueno, el asunto es que eso te puede representar la diferencia entre el equilibrio de la balanza de pago o no. Así es. Si a eso tú le agregas otras inversiones en el campo de la minería, responsable, porque no vamos a promover, no debe promover. No, responsable. Minería Claro. irresponsable que venga a contaminar ríos, a dañar No. etcétera, etcétera. No. El país tiene con la remesa, con la inversión extranjera, mientras recuperamos el turismo, mientras recuperamos la actividad económica interna, la construcción más o menos se está moviendo, pero con este rebrote que está viendo ahora, puede que se pare de nuevo. Así es. Aunque sea por 1 o 2 semanas, pero Sí. el país necesita Vale la pena eso. cortarle la cabeza al virus este. Al virus, claro. Porque es que está subiendo de una forma preocupante. Después de 4 meses, 19 de marzo, abril, Sí. mayo, junio y julio, después de 4 meses, lo que estamos echando para atrás. Así es. Y eso es grave, eso es muy grave, y eso es un fracaso de la política pública. Y yo entiendo que el presidente electo, que asumirá en un mes, y el presidente Danilo Medina, que está saliendo en este momento, necesitan ponerse de acuerdo en ese tema. Consensuar, eso es lo que le estoy diciendo. No, ponerse de claro. acuerdo, pero quien pero quien tiene que ejecutar es el gobierno, no es la oposición. Pero claro que sí, pero consensuar con Por ellos. ejemplo, te voy a decir, Tienen que pruebas hay que llevarlas a 5,000 pruebas diarias, por lo menos. Y centros de aislamiento, ya lo dijo el doctor José Joaquín Puello y el doctor Pedro Ureña recientemente, se necesita a todas las personas positivas ponerle un sitio de aislamiento. Tú tienes el caso de Santiago, el Gran Hotel del Cibao, que tiene como 900 habitaciones, y está vacío, y está terminado. El sector hotelero ofreció al principio de la pandemia también algunos centros hoteleros para que sirvan. Así es. Como lugares, no de UCI, porque tú no puedes instalar una UCI en una unidad de cuidado intensivo en un hotel, pero sí tú puedes. No, pero camas. Tú puedes dedicar todos los hospitales públicos a UCI. ¿Tú sabes las camas que hay en el Hotel Santo Domingo y el Hotel Hispaniola? No, pero no están cerrados. Pero lo abres y No, lo habilitas. de hoteles que están abiertos en operación. Lo abres y lo habilitas. Limpias rápidamente. Es decir, eso, lo que es aislamiento y prueba masiva, es fundamental. Si no, tú no vas a poder avanzar. Y, evidentemente, reforzar, inclusive con sanciones, el uso de mascarilla, fundamental, y un mínimo de organización, porque eso que vimos en Santiago, el fin de semana y lo que vimos en el aeropuerto, que me mandaron en el aeropuerto, ayer, sí. Óyeme, sí. ¿cómo que no se puede organizar en el aeropuerto? Usted se para aquí, usted se para allí, con un tipo con un metro. Le digo, aquí hay 2 metros, échese para allá. O con una vara en la mano. No, con las dos. Con las dos, con el metro y con la vara. Con el metro y con la vara. Pero la gente no estaba en una actitud agresiva, la gente lo que quería era salir. Pero que tú tengas que hacer una fila que llegue a Boca Chica o a AES, la haces. Porque estás protegiendo a esas mismas personas y a los dominicanos que están. Porque Julio, si viene uno contaminado, se jodió todo. Evalúa un poquito, Julio, el gabinete económico de Luis Abinader, que me parece interesante. La señal que está mandando. Yo conozco a Miguel Seara. Miguel Seara es un gran profesional, es un hombre de mucha sensibilidad social, conoce mucho todo lo que es política social, política económica y, diríamos, eficientización de la política de gasto. Como bien él decía recientemente, en esta coyuntura la reforma fiscal no debe entrar por una reforma del ingreso, sino una reforma del gasto. Una reforma del gasto, eso es lo que hay que hacer. Es decir, que la gente vea que se está no austerizando el gasto, pero focalizando en cosas que ahorran y que a la vez dan mayores resultados en términos de políticas públicas y políticas sociales. Miguel Seara es una excelente designación.
Al joven Vicente Ajochi, yo no lo conozco porque es muy joven. Entonces, no sé, él nunca ha estado en el sector público. No lo conozco, evidentemente Lisandro no es del equipo económico, pero lo conozco porque somos contemporáneos. Es un tipo del CONEP, del sector privado. Es un gran organizador, ayudó mucho a Luis en organizar el gabinete económico. Alejandro Fernández estuvo como gerente al principio del segundo gobierno de Leonel Fernández, del 2004-2008, como gerente de la superintendencia y de gestión bancaria. Y él sabe de eso. Conoce muchísimo. Sí. Es una gran designación también. Mis felicitaciones para Alejandro. Creo que la más importante para mí y la más sabia de todas las decisiones es haber confirmado a Héctor Valdés. A Héctor Valdés, sin dudas. Porque yo creo que la gente dirá, pero es que no hay más gente. Sí, hay más gente. Claro que hay. Claro que hay. Claro que hay más gente. Pero en una coyuntura como esta, con una pandemia descontrolada y con un impacto económico terrible y con el sabio manejo que Héctor ha hecho en coyunturas difíciles, como fue en el 2004, como fue en el 2008. La burbuja hipotecaria, sí, muy bueno. El impacto 2008. de la crisis. El impacto de la burbuja, sí. Y yo creo que él tiene las credenciales para permanecer en el Banco Central. Evidentemente el presidente... Para esa renegociación es un pilar ahí. Pero más importante es Hacienda ahora. Bueno, para la negociación. pero el sí. asunto... Sí, porque el crédito público... Sí, es verdad. Designaron bueno, una viceministra de crédito público, una joven, graduada de la Universidad de Nueva York. Yo no entiendo muy bien porque la ley habla que lo que hay en Hacienda es una Dirección General de Crédito Público que depende del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Ahora, yo no sé si fue viceministra del Tesoro que la designaron o directora general de Crédito Público con rango de viceministro, que puede ser. Por ejemplo, el actual director general de presupuesto, Luis Reyes, también es viceministro de presupuesto, así que tiene la dualidad. Sí, sí. Es una joven que por lo menos no sé quién es, pero El background, habla bien. Sí. Esa es la persona que va a tener que lidiar, más el ministro de Hacienda, con los acreedores. Y evidentemente presupuesto. El presupuesto ayuda. Lo de Rijo, excelente. Sí, Rijo. Mejor no había. Mejor de que Rijo no había. Rijo es un señor conoce el presupuesto partida por partida. Así es. Así es. Es verdad. Y es un Pero gran, mira, como quiera que sea, ya el estilo que se ha producido en los últimos 2 años, o quizás más, de trabajo combinado entre el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Banco Central, yo no dudo que en esta ocasión, y por efecto ya... Exactamente. el banco siempre está ahí para ayudar. El banco, Ayudar. saben que la ley de crédito público creó una cosa que se llama el Consejo de Deuda. Sí. El Consejo de Deuda lo forman el hoy ministro de Economía, bueno, lo preside el ministro de Hacienda, lo forma el ministro de Economía, el gobernador del Banco Central. Sí. ¿Quién más es? Creo que el director de crédito público. Y no sé si agregaría que, por cierto, revivieron una posición que yo ocupé en el 2004, que es el asesor económico del Poder Ejecutivo. Que estaba muerto. Sí. Estaba ahí es que está Silverio. ¿Cómo es? Pedro Silverio, un economista que puede ayudar mucho al presidente desde el Palacio. Yo me dediqué más en el 2004-2005 a negociar la deuda, más que todo, porque a mí se me designó dentro del equipo económico como coordinador de la política de financiamiento frente al Fondo Monetario Internacional. Y eso incluía qué íbamos a hacer con los bonos, porque todo esto fue acordado con el fondo, con la banca, etc. Entonces,
yo pienso que el Banco Central evidentemente estará ahí y dará todo el apoyo que se requiere. Pero eso es una responsabilidad de el ministro de Hacienda y su director de Crédito Público, su viceministro del Tesoro y evidentemente del resto del equipo económico. Dada las actuales circunstancias, ¿cómo tú vislumbres, cuáles son las perspectivas con relación a algo que se está esperando y que luce urgente, como es la reforma fiscal, en unas circunstancias como las actuales? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel Seara, que la reforma fiscal tiene dos componentes. Primero, el ingreso, que es reformar el ingreso, es decir, reformar la estructura de impuestos, pues, y por otro lado, reformar el gasto, porque la política fiscal tiene dos caras de la moneda. Dos caras, claro, sí. Hoy, en lo inmediato, lo ideal sería, si no hubiera esta pandemia, entrar con un proyecto de reforma comprensivo, global. Pero ahora mismo hay que ir por el gasto. Hay que ir por la reestructuración del gasto, por demostrar de que se puede ahorrar, de que se puede racionalizar más que todo el gasto. Y entonces coordinar con el FMI, sí. Eventualmente sería mi recomendación, sí. Un acuerdo de 24 meses o de 36, depende, de 24 meses me gusta más, para reestructurar los pagos de la deuda, generar un ahorro y discutir el asunto de la reforma fiscal y consolidación del sector financiero. Sí, porque hablar de una reforma a fondo como debe, de fiscal, en este momento, es un poco trastornador. Ahora mismo no. Eso no hay ni que hablar de eso ahora. Sí. Hay que negociar con el fondo y si tú tienes un programa de 24 o de 36 meses, eso tiene fases de cumplimiento trimestrales ya. Eso, sí. Ahí se ve. Inclusive, si decimos, no, en 24 meses se introduce el proyecto de reforma fiscal negociado con ellos y con la OCDE y con otros organismos, y no hay condiciones porque la pandemia no ha cedido, que yo espero que ceda en menos tiempo, se reprograma. Es muy difícil, Julio, con esta coyuntura. Si tú le planteas eso al fondo, ellos te lo condicionan a un stand-by. No es condiciones, es que es el único instrumento que hay. No, un momentito. La situación es otra. No me hable de stand-by en una situación como la que estamos viviendo. Pero claro que un stand-by, Pedro. Es que, oye, ¿sabes lo que es un stand-by? Un préstamo condicionado. Está bien. No, entonces, un condicionado en este momento no es bueno para las autoridades. Ah, pues vete no solo. Bueno. Vete solo a y el fondo sabe de bueno o malo. No es bueno. Sabe de lo que no es bueno para de garantizar su cuarto. El país. Yo creo que hasta las manos limita el movimiento del Estado, del gobierno. Perdón, yo creo al revés que sí, que es positivo. Yo no. Que le da grandes recursos al gobierno. Tú te puedes hablar. Tú puedes conseguir los recursos. Déjame terminar, caballo, deja que la gente hable. Tú puedes conseguir con el fondo, no con el Banco Mundial ni con otros organismos, con el fondo, 1.500 a 2.000 millones de dólares en 3 años. Y a eso agrégale los otros organismos de Bretton Woods, más el BID, más otros, más la reprogramación de la deuda. Tú tienes el programa completo ahí. Sí, pero te va a hablar de incrementar la energía eléctrica. No, eso no. Eso ahí no es. Todo se negocia. Eso se negocia, Pedro. Pedro, tú no sabes del fondo. Yo sí. Escúchame la falta de no, porque así que somos, los dos hemos estado en esto. No, pero yo sí sé del FMI. En ocasiones. Y las evoluciones que ha tenido el FMI. El FMI del 84 no es el FMI de hoy. No. ¿Cómo se llamaba González? ¿Cómo se llamaba el que venía ahora? Sí, Leonel no se planta en el 2011. Mira, Julio,
Si Lionel no Oye, se lo que te voy a planta en el decir. 2011, Condición. Todo eso está muy bien. Y yo digo en noviembre del 2011, esa señal que ha dado unas el nuevo elecciones a la gobierno, esa Oye, tú eres esa anarquista, señal que ha dado el nuevo gobierno a mí me parece fabulosa en el sentido de que vamos a manejar una economía de crisis claro, con gerentes de crisis. Esa es la verdad, eso es así, ¿eh? es así. Eso es lo que está, Está muy bien. hacia ahí se está Mira, dando los yo pasos. quiero- Pero una cosa, pero todo eso va a depender del coronavirus. Entonces, porque ¿qué hagamos? Lo dijo el gobernador del Banco Central hace Es como lo 2 semanas. primero, es lo primero. Dice, miren, nosotros estamos en esto, pero contrólenme el coronavirus. Lo digo así, en forma llana. Y es así, eso nadie Entonces, lo duda. mira ahora viene, tenemos un elemento ahí que nos atañe a todos, que es el sistema educativo. La escuela, eso es un foco para la expansión del virus, que ahí es, Hay un debate. come como en su casa. No solo Entonces, aquí. Hay un debate. Entonces, hay un debate. ¿Qué tú crees, Julio? ¿Tú crees que debemos posponer Yo creo esa que sí. apertura de la... O, Yo creo que... en el sector público avanzar decididamente en dotar a los estudiantes y los profesores de los instrumentos tecnológicos para poder hacer. Y hacerlo totalmente desde la casa. Sí. Bueno, y si no totalmente, por lo menos el 80% o el 90%. Oye, lo que dice Julio, no la Mozart, que se puede aprovechar este terreno de lo que resta de años Yo te voy a dar un dato. para acabar de equipar al sector público de los instrumentales, incluyendo una cosa, Julio, que tú no sabías ni yo tampoco. Tú no sabes que fue difícil poner de acuerdo a todos los maestros en la misma plataforma. Bueno, pues, oye, poner de acuerdo a 3 dominicanos No, es difícil. es Imagínate difícil. poner de acuerdo Imagínate, claro. a 100,000 maestros. Sí, Claro. Lo que digo es lo siguiente. El plan República Digital sí. tenía programado que en diciembre del 2019 ya estuvieran entregadas a los estudiantes de la educación pública 950,000 computadoras. Sí. Y evidentemente conexión de fibra óptica y de alta velocidad. Internet. Eso, Internet. Sí. En diciembre del 2019 solo habían entregado 290,000. Es decir, hay un déficit de 2/3. De 60,000. Más de 660,000. Sí. Entonces, eso habría que irlo incorporando rápidamente. Exacto. Ya están identificadas las tecnologías, las características técnicas de los equipos, etcétera. Sí. Manejarlo de forma muy transparente, y no dudo que el nuevo ministro lo haga así, y avanzar con las proveedoras de servicios en que se le ponga internet, así como se le ponga agua y jabón a todas las escuelas. Porque sin agua y jabón e internet no puede haber... Pero en las actuales circunstancias, Julio, yo no mandaría a mi muchachito, mi nieto, a Eso, una hombre, escuela. lo que planteó José Joaquín, hombre. A una escuela, no lo mando, ¿eh? Él lo que habla Sí. es de tener lo que se está planteando en algunos países europeos y norteamericanos, es una reapertura semipresencial y posponiendo un año, un mes. Es decir, que en vez de agosto, sea en septiembre, a finales de septiembre, que se evalúe para ver, y para ese tiempo tendrían los instrumentales Más definido. tecnológicos. Yo era un estudiante de 9 años en la Revolución y durante un año nosotros no hicimos nada. Sí, así fue. Así fue. A mí me Pero mandaron a niño. Puerto Plata y seguía los estudios allá en Puerto Plata. No, o jugando, maroteando y eso. Y no pasó Sí. nada. Lo No pasó nada. Lo importante Me es que los formé. niños probablemente no hagan gravedades masivas, pero los niños son vectores. Ay, Los mi padres madre. y los abuelos. Sí. Entonces, eso hay que cuidarlo. Eso es un tema que Pero yo es que no es cuestión de que es grave o no, es que yo no quisiera ver un niño, hay que mantenerlo al margen Pero tú ni cuenta de te da. cualquier enfermedad. A un niño le da el coronavirus, tú ni cuenta te da. Oye, eso. No, son asintomáticos, no tienen síntomas. Son así, Tomás. Bueno, yo quisiera que, bueno,
Pero vuelvo e insisto en la importancia de Y estas pensar. dos vacunas, Julio, Estados Unidos anuncia una vacuna y Canadá avanza en otra. Y Rusia también, y China también. Israel. Hasta que yo no vea una efectiva. Óyeme, pero ya aquí se está hablando en términos concretos. En los Estados Unidos comprueban seres humanos que ha dado con altos niveles de satisfacción. Es lo que acaba de publicar yo sé, mira, Estados Unidos. Puello, no sé si ustedes vieron el programa que hizo. Sí, José Joaquín Puello nos dio también muy auspicioso. Él dice que ya existe la vacuna. Que ya existe. Que ya existe. Muy cara, dice. $2,000 por dosis, lo cual es inviable para nosotros. Pero eso se resuelve. Se resuelve si la dan los chinos, nada más. No, los chinos han dicho que es gratis. Que van a dar gratis. Que la van a dar gratis, han dicho los chinos. Esa es una buena presión para el gran capital que resuelva. Yo que creo que compite con China constantemente. Y todo eso está en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí. Yo quiero destacar, antes que termine el programa, que veo que está terminando. Casi terminando. Sí. La excelente designación en la Cancillería de Roberto Álvarez. Roberto Álvarez es un profesional de las relaciones internacionales. Va a hacer un trabajo excelente, estoy seguro, en la profesionalización de la Cancillería, en la ampliación de las relaciones económicas del país con el mundo y en consolidar las relaciones internacionales del país, que por cierto hoy veía que el secretario de Estado, Mike Pompeo, felicitó al presidente electo. ¿Y por qué no lo hizo el presidente Trump? Bueno. A los presidentes lo felicitan los presidentes. Así es, son estilos. Cuando eligen a Putin, no es Mike Pompeo que lo felicita. Sí. Parece que Pompeo es el presidente para el Caribe. Pero mira, la calidad del próximo canciller de la República, eso no está bajo ningún tipo de cuestionamiento. Una persona además que le han hecho una y que ha ayudado mucho al país. Le han hecho una campaña. Le han hecho una campaña sobre de lo que había sido pronunciamiento de él en un momento, en una coyuntura. Él lo aclaró ayer. Él aclaró y él dijo que va el respeto, que no van a tocar la sentencia. ¿Cómo van a tocar la sentencia? Nadie puede tocar la sentencia. Bueno, pero a mí me tranquiliza que él lo diga. Me tranquiliza. Tampoco la ley. Ni la ley. Y incluso ponderó la ley, porque él dijo que la ley corrigió algunos elementos que él entendía. Y respondió a la orden de la sentencia. Respondió. O sea que eso es así. Y lo que dice Julio de incrementar los esfuerzos por sacarle mayor provecho en términos comerciales, que es un papel fundamental de la Cancillería, yo pienso que reconociendo la gran labor que ha hecho Miguel Vargas Maldonado, porque ciertamente ha sido una Cancillería con muchas luces, entre las cuales estar en el enlace para lo que ha sido esas relaciones con China, formidable. Eso es uno de los elementos fundamentales. Colocarnos ahí, pues, conseguir esa silla en Naciones Unidas, en seguridad de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, son elementos importantes. Pero hay que continuar en el otro sendero de darle mayor grado de profesionalidad a nuestros embajadores, a todo nuestro cuerpo diplomático, esos consulados que jueguen un mejor rol en el sentido de fomentar la inversión, el intercambio comercial. Y yo pienso que en esa dirección, que es un gran lobista también, Álvaro, ¿verdad? Es un gran lobista. Vivió muchos años en Washington. Exactamente. Embajador ante la OEA. Exacto. Pienso que con él. Hijo de embajador y de diplomático. Tiene puertas que puede tocar muy bien, que va a tocar muy bien. No, su papá, don Ambrosio Álvarez. Don Ambrosio Álvarez. Canciller, fue embajador, fue gobernador del Banco Central. Así fue. Así es. Es un hombre de vida pública dilatada y muy fructífera. Si jugamos por ese lado.
tiene todas las credenciales. Julio, ¿desayunaste ya? Me estaba comiendo una tostadita aquí en lo que ustedes Cuídate hablaban. del pan, no comas Mira, tanto Julio, pan. no se ha acabado, todavía nos quedan unos minutos. Dice ¿Cuáles Evo minutos Morales, quedan? ¿Cuál es dice el Evo minuto que Morales, queda? Julio, Lo que van la a cortar, pandemia- Julio, en el aire. que la pandemia es una excusa para postergar elecciones en América Latina y desgastar la oposición. Y puso de ejemplo a República Dominicana, que dijo en medio de la pandemia hizo elecciones. No, puso de ejemplo como contrario. Pero, por ejemplo, contrario a eso, a lo que él está denunciando, claro. Ya. Así fue la cosa. Bueno, eso se puede analizar después, pero acaban de decir por ahí, despedida. Pero yo lo estoy diciendo. ¿Tú no lo viste? Despedida. Claro, pero Entonces tú te comprometes a yo dije analizar que el no va a tema cortar. para la semana que viene, Julio. Después Julio, no vemos. te comprometa nada, que no se sabe qué va a pasar de aquí a la... Comprométete, Julio. Tú lo que no quieres entrar en Honduras en este momento. ¿Pero por qué? Yo creo que él tiene razón. Te veo lento. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Eso Pero era. que aquí es un ejemplo de que sí se puede. De que sí se puede, claro. Sí. Muy con bien, muchas consecuencias gracias, terribles Julio. como la que hemos tenido. pero Muchas está gracias. bien. Finalmente Consecuencias, te sacamos tu visión. ¿Consecuencia qué, mozo? Terrible. ¿Por qué? Tú vas a ver cuando vengan los reportes de los 14 días después de la No, de la eso elección. las elecciones no causaron. Lo causan. No, que va. Eso como. No, que va. Hicimos elecciones y eso es una gran muestra de vitalidad Sí, es verdad. y de Pero y tuvimos- democracia de la República Sí. Dominicana. Con consecuencias que muchas vamos a gracias. afrontar ahora. Julio, muchas gracias. Nos vemos. Evidente Nos vemos, también. nos vemos mañana. Cuídense. Bye.